Para eso saludamos a Ricardo López Gotti, analista político él. Ricardo, ¿cómo te va? El gusto de saludarte. Leandro Ilia, un abrazo grande y gracias por atendernos. ¿Cómo andás? Hola Leandro, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Ricardo, gracias por atendernos a esta hora. Bueno, primeras repercusiones políticas que vos creas que pueda llegar a pasar después de un paro que fue masivo y que finalmente, no sabemos si es por el paro o no, y eso también te lo pregunto, la sesión finalmente se pasa para el martes. Creo que la sesión se pasa para el martes porque siguen negociando contenidos de los artículos de la ley ómnibus. Esto que pasó, que ya mencionaste, de la formación de un bloque tucumano, el bloque Independencia, a partir de 3 diputados que eran parte de Unión por la Patria. Esto vamos a ver que se va a seguir reiterando a lo largo del año. A lo largo del 2024 vamos a ir viendo que se van a ir formando distintos monobloques. ¿Por qué? Porque no hay conducciones partidarias muy firmes. Fíjate que es un dato interesante para analizar el hecho de que los oradores hayan sido dos miembros de la CGT, es decir, sindicalistas. No hubo figuras políticas que hablaran. Todavía no es el momento para las figuras políticas en tomar la tribuna, porque tengamos en cuenta que por más que haya movilizaciones, lo cual es totalmente previsible, Milei todavía tiene un crédito social importante, ¿no? Claro. Todavía hace un mes y medio que asumió, con lo cual tiene un crédito social importante. No lo va a tener tan largo como otros presidentes, dado la magnitud de la crisis económica y social, pero lo tiene. De modo que, obviamente, lo que vamos a ver es una gran obstrucción a partir de dirigentes de la CGT y de movimientos sociales. Y acá lo que es interesante es cómo va a repercutir esto en el Congreso. Yo creo que en el Congreso se va a tratar, y lo más interesante para observar es cómo se están fragmentando los distintos bloques políticos. Ujú. Mira, a ver, Juntos por el Cambio como Sí, tal no es un bloque único, ya hay 3, 4 bloques, ¿no? claro. Es decir, la Unión Cívica Radical por lo menos ya tiene 2 bloques, después está Hacemos Cambio Federal, el PRO, es decir, ya hay varios bloques desde la oposición. La Libertad Avanza en sí es una coalición bastante heterogénea, Ujú. no es un partido político. Totalmente. Y Unión por la Patria y los distintos, digamos, las distintas corrientes que forman parte del universo peronista, por llamarlo de alguna forma, van a ir negociando a partir de lo que les interesa a sus respectivos gobernadores. Por lo tanto, lo que pasó con Jaldo y estos 3 diputados no va a ser lo único ni lo último que pase en el año, sino que vamos a ver mucho de este tipo de movimientos. ¿Por qué decís esto, Ricardo? ¿A qué se debe? Bueno, mira, es muy interesante esto de la ley de protección del azúcar, ¿no? Porque esto ya venía siendo discutido ya en el siglo XIX, si debía tener algún tipo de régimen de protección o no, ¿no? Es decir, eh, para darte un ejemplo, el Partido Socialista a principio, hace un siglo atrás, ya venía discutiendo esto, Ujú, que no había que darle tanta protección, ¿no? Porque ujú. ya había pasado décadas que tenía un régimen de protección. Y sin embargo, bueno, el gobierno de Tucumán de ese entonces y el de ahora siguen sosteniendo esto. Es decir, cada diputado y senador obviamente va a atender a lo que es a su provincia, es decir, en definitiva, a donde los votaron. Ricardo, te Y pongo hay un una punto. relación muy estrecha con los Sí, gobernadores en este sentido. te pongo un punto, perdón que te haya cortado. Lo que pasa es que me parece interesante para explicarle a la gente el tuit que puso el propio gobernador, sobre todo la placa. Vamos a compartir una placa con una declaración del propio ¿Sí? Jaldo que dio en un diario donde dice, ellos accedieron, por eso era la pregunta, ellos accedieron a no derogar la ley del azúcar y nosotros cumplimos. Digo, porque el vocero presidencial en su momento, Manuel Adorni, también, mientras ahora vamos a leer la segunda, había dicho que, por ejemplo, ellos aceptan sugerencias pero no negocian. Por eso la pregunta que te quiero hacer a vos en un ratito, pero antes te quiero leer esto. No me van a pasar el peronómetro, mis convicciones siguen intactas. O sea que, en definitiva, hay una negociación. Es decir, yo te doy
los votos para diputados que vos necesitás para sacar la máxima cantidad de leyes, vos no me toques algo tan importante para mi provincia como es la ley de azúcar. Es que era obvio que esto iba a ocurrir. A ver, el tema de la ley ómnibus, más allá, si nos guste o no el contenido, eso es otra cosa, pero la ley ómnibus es tan abarcativa que algunos artículos van a tener que ser negociados, no va a pasar directamente como un bloque. Claro. De modo que lleva un largo proceso de negociaciones. Es distinto si el presidente Milei hubiera mandado, ponele, 100 proyectos de ley, ¿no? Y ahí, bueno, ahí se hace más difícil, porque, bueno, bajo este proyecto, lo dejo para más adelante, un poco con lo que hizo con respecto a la reforma electoral. Dice, bueno, yo esto lo retiro, lo voy a presentar más adelante en sesiones ordinarias, lo cual está perfecto. Es decir, el tema es esto de tener miedo a la palabra negociar, porque es lógico que se negocie. El poder legislativo no solo es para debatir, para sancionar leyes, sino que hay todo un proceso de negociación. Bueno, pero detrás de en eso te hago una y se ve observación. la conveniencia o no del momento y de cada ley. Me parece importante hacerte una observación, es muy interesante lo que estás diciendo, pero a su vez te quiero preguntar, con la experiencia siendo analista político de años, si te ha pasado o lo has vivido y hasta qué punto a Milei le sirve, o a Caputo con el Twitter de hoy diciendo, diciendo que no es una amenaza, pero obviamente que los gobernadores van a sufrir económicamente hablando si no se aprueban la máxima cantidad de leyes. Cuando vos tenés un gobierno que tiene tan poco poder en diputados y no tiene tanto poder en senadores, es minoría, en vez de tratar de buscar los avales, en vez de tratar de negociar, como bien decías, en vez de tratar de consensuar, todo lo contrario. Dicen que los diputados son inútiles, que son corruptos. Del otro lado tenés también a un Milei que le da la espalda al Congreso cuando asume. Entonces digo, a Caputo con el tuit de hoy. Entonces, ¿cómo se hace cuando sos minoría y decís las cosas que terminás diciendo cuando en realidad necesitas ese voto de la oposición? Hay una dinámica que el gobierno sigue teniendo, que es la de la campaña electoral. Es decir, eso es lo que Aristóteles hace 2500 años atrás llamaba la política agonal, ¿no? La lucha por el poder. Ahora lo que tienen que hacer es lo que se llama la política arquitectónica, es decir, simplemente dedicarse a gobernar y a aplicar políticas de gobierno. Y eso es otra lógica por completo diferente. Necesita otro lenguaje, otras actitudes. Lo que pasa es que este gobierno, y ya lo hemos mencionado en otras ocasiones acá en IP Noticias, es que el gobierno, el oficialismo, no tiene espadas legislativas, ¿no? Fíjate que los que están negociando esto son Guillermo Francos, Omar de Marchi, que tiene experiencia legislativa, pero no tiene legisladores propios que estén llevando adelante ni la defensa de lo que es la política del gobierno, ni las ideas. Es decir, hay gente que tiene que aprender demasiado rápido de esto. Y el propio Javier Milei, que tuvo 2 años como diputado, sin embargo, se caracterizó por prácticamente no darle importancia a su paso por el Congreso, sino que para él fue un trampolín para exhibirse y llegar a la presidencia de la República. Ahora, si hubiera entendido cuál es la dinámica, probablemente hubiera evitado este tipo de imprudencias, de este tipo de tweets. Sí. Yo creo que, la verdad, en este momento, yo creo que todos los actores políticos, oficialismo, oposición, cercanos a una u otra posición, deberían evitar todo tipo de ironías, de comentarios de ese tipo, porque la ciudadanía, a ver, le está pasando mal. Claro, totalmente. Por eso te digo, y en el medio, el ciudadano, en el medio, el trabajador, con todo lo referido a la inflación del 25,5 y lo que se puede llegar a venir. Pero hay un protagonista que ha tomado mucho vuelo, que tiene que ver con Luis Caputo, que hoy se ha peleado con Miguel Ángel Pichetto. En un ratito te voy a mostrar para seguir analizando este tema en particular. Otra cosa que llama la atención es que ni Nicolás Pose ni el propio Sturzenegger, que no tiene funciones por lo menos, ni el propio Caputo fueron a dar una explicación y a defender la ley ómnibus. ¿Cuál es tu opinión con respecto a Caputo en particular, Ricardo?
Mira, la verdad es que no lo conozco como para poder tener una opinión, pero claramente no es una figura política, Ujú. ¿no? En ese sentido es una figura que tiene conocimiento técnico, al igual que Sturzenegger, a este gobierno lo que le está faltando son figuras políticas que sepan defender la política de gobierno. Y eso es algo que va a tener que desarrollar rápidamente, porque si no, no va a tener voceros para defender sus propias ideas, lo cual es absolutamente legítimo. Claro. Y también con, bueno, algunas declaraciones que llaman mucho la atención. Y sobre todo ahora la vamos a compartir. Pero antes quería despedirte y agradecerte mucho por el tiempo, Ricardo. Gracias por atendernos a esta hora. Muchísimas gracias. Un saludo Muchas grande, gracias. un placer.